precioso. Vamos a seguir continuando a hablar con distintas personas. Estamos con Arturo Arragada, un profesor de la Universidad Diego Portales, alumno de la Universidad Diego Portales, que vuelve a las aulas después de un periplo por Londres, un largo periplo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, gracias. Qué bueno vernos acá, un buen puntapié inicial para volver a las canchas. Muy bien en la Universidad Diego Portales, universidad de ambos. Sí, claro. Arturo, continuando con el tema, hablando de la libertad de expresión y lo que se ha hablado aquí. ¿Cuál es tu punto de vista, sobre todo con lo que tú haces? Porque comentemos que Arturo no solo es periodista, también es sociólogo, con máster y cosas por allá de distintos estudios en Londres. Para seguir hablando de la libertad de expresión, ¿hay una verdadera libertad en nuestro país, desde tu punto de vista, sobre todo con los medios que hay? Yo creo que sí, igual es una pregunta, o sea, lo que encuentro más interesante de esa pregunta es cómo la gente invoca esa idea de libertad. O sea, lo que hicieron acá con preguntarle a la gente en distintos lados que entendía por libertad de expresión, me parece que es una mirada bien interesante respecto a cómo se veía día a día, más que cómo el periodismo desde la disciplina o la mirada intenta imponer esos conceptos. Si uno ve la industria de medios hoy en día, probablemente está mucho mejor que antes. Yo creo que los problemas de los cuales adolece hoy día la industria de medios tienen más que ver con el dilema que se enfrentan a ser transparentes en un contexto donde hay cierta demanda por transparencia, sobre todo en los discursos que ellos ponen en la esfera pública. La última pregunta que hicieron antes, que creo que le hizo alguien del público, que tiene que ver con la línea editorial de los medios, especialmente con explicitar sus posiciones políticas, es un desafío interesante. O sea, de qué manera un diario se hace cargo de apoyar a algún candidato, por ejemplo, que muestra su posición sin miedo a perder lo que tradicionalmente el periodismo ha entendido por objetividad, en función de sus audiencias, finalmente. ¿Faltan medios de comunicación un poco más pluralistas o tener más medios de comunicación en un país donde son bastante segmentados, digamos? Pues que este es un país chico, somos pocos, o sea, no podemos compararnos con países y con industrias de medios que operan en una lógica donde el volumen de audiencia es mucho más grande. O sea, aquí hay 16 millones de personas, hay un número de medios que satisface de alguna forma la necesidad de información. Están apareciendo nuevas propuestas, el desarrollo tecnológico ha generado de alguna forma un cambio en la cultura de los medios en sí, incluir nuevas miradas, incluir nuevas voces. Yo creo que es optimista el escenario. Ahora tú dices nueva tecnología, nuevos medios. Hay un poder ciudadano que también se habló aquí sobre las redes sociales. ¿Cómo impacta en un país como el de nosotros, que tenemos más de 10 millones de gente que están en Facebook, 5 millones de personas en Twitter? ¿Cómo impacta en un país como el nuestro, con nuestra idiosincrasia, el impacto de las redes sociales? Yo creo que la posibilidad de impacto todavía la siguen filtrando los periodistas, en el sentido en que a la medida que ellos les dan cabida a discursos que están circulando en esos espacios que probablemente generan un montón de ruido o convocan a harta gente, los periodistas siguen invitándolos ellos a sus programas como fuente. Se ha incluido esta mirada de ciertos expertos que también mueven ciertas causas o sus temas de interés, medio ambiente, política, educación, etcétera, etcétera, y eso ha generado como un recambio en el debate y se nota en la medida en que estas nuevas voces están siendo un contrapeso para la gente en el Congreso, para la clase política en general. Muchísimas gracias, Arturo. Nosotros vamos a seguir dando vuelta tanto con alumnos como profesores que están aquí en el aula de la Biblioteca de Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales. Justamente estamos aquí con Loreto Correa, profesora emblemática de esta universidad, profesora de comunicaciones. ¿Cómo estás, Loreto? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué te ha parecido este seminario y un poco tu perspectiva, análisis, reflexión sobre la libertad de expresión? Bueno, me parece el seminario una excelente iniciativa en primer lugar. Nuestros alumnos han estado muy interesados, por lo tanto desde ahí me parece excelente. Ahora, desde mi perspectiva, digamos, si bien es cierto, obviamente estamos frente a un escenario distinto que el que tuvimos en la dictadura, donde había, digamos, una falta absoluta de libertad de expresión, hemos avanzado en ese plano. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Alejandra Matus cuando habla de digamos, de estos medios que son, digamos, monopólicos y que de alguna manera marcan una agenda, ¿cierto?, donde hay ciertos temas que son de interés público aparentemente y otros temas que quedan debajo y que no son de interés público. ¿Qué tiene que suceder para que haya un cambio en este monopolio de los medios, una apertura? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que haya más? Un abanico de alternativas. ¿Puedo ser pesimista o no? Libertad de expresión. Yo me siento un poco pesimista respecto a ese tema porque considero que todo tiene que ver con un sistema también económico que avala que esto ocurra. Se hablaba acá un poco de
tomando el caso de la época, por ejemplo, de por qué la gente no lo leía. La gente lee el Mercurio no solamente porque el Mercurio traiga una información en particular, ¿cierto? Sino que lo lee porque genera redes, ¿cierto? El Mercurio genera un mundo de redes. En el mundo en que nosotros vivimos, las redes son fundamentales. La gente busca estar conectado, digamos, a las redes de poder. Y mientras estos medios representan el poder económico, va a ser muy difícil que otros medios tengan la misma llegada que estos grandes medios, pienso yo, digamos. Entonces, por lo tanto, creo que el cambio es muy a largo plazo. Ahora, No tendrá que ver, perdona que te interrumpa, no tendrá que ver también por un tema de idiosincrasia, que es como somos los chilenos. Venimos leyendo el Mercurio desde hace no sé cuántos años, porque el primer... Sí, hay una parte de nuestra identidad, digamos, que tiene que ver con la tradición. Somos muy tradicionalistas, tendemos a ser conservadores, por lo tanto, a mantenernos dentro de ciertas estructuras durante largo tiempo. Sí, yo creo que de todas maneras eso influye. Ahora, sin embargo, creo, y en eso soy más optimista, ¿cierto?, que el mundo de las redes sociales está abriendo un espacio, ¿cierto?, donde las temáticas que no son visibles en los medios tradicionales empiezan a ser visibles. Creo que en la medida que las redes presionen más, estos temas pueden llegar a tener visibilidad también en los medios tradicionales. Temas como lo mapuche, por ejemplo, temas como la discriminación de género, por ejemplo. El tema de género todavía es un tema ausente en nuestros medios. La violencia de género, ¿cuándo aparece? ¿Cierto? Cuando muere una mujer. Entonces, por lo tanto, hay muchos temas que aún están debajo y que deben aparecer, pero que a lo mejor a través de esta presión de las redes sociales, probable que puedan, digamos, dársele más espacio en los medios. Muchísimas gracias, Loreto. Y hablando de redes sociales, que es nuestro próximo tema, en el próximo panel que ya viene en un ratito, queremos conversar de eso mismo con los jóvenes, que son los más audaces con el tema de las redes sociales. Vamos a ir a buscar... me dicen que estamos aquí con el profesor Abraham Santibáñez, de ahí vamos con los alumnos. Estamos con Abraham Santibáñez. Profesor, ¿cómo está? Bien, Mucho bien. gusto de tenerlo aquí. Muy contento Profesor, de lo que vi y escuché hoy día, así que ¿qué lo puso tan contento? yo creo que este tema es un tema que no siempre nosotros nos planteamos, me refiero a la gente en general, al público, a la audiencia. Entonces, ¿para acá? Entonces, yo creo que eso es una muy buena iniciativa que tendríamos que... ¿Ahí? ¿Empezamos de nuevo o seguimos? Siga. No, lo que yo digo es que esto ha sido una experiencia muy notable en la medida en que se ha puesto en discusión, y me parece que la cantidad de alumnos que había en la Escuela de Periodismo, aparte de otros, les va a servir mucho. Ahora, obviamente, cuando un tema es tan amplio como es el de la libertad de expresión, habría a mi juicio precisiones que se podrían hacer. Por ejemplo, ¿por qué el duopolio? El duopolio en Chile existe porque fue apoyado por la dictadura, los medios apoyaron a la dictadura, pero enseguida recibieron una generosa compensación. Y eso hizo que cuando un medio tiene recursos, tiene años, naturalmente después es muy fácil seguir con el impulso. Yo recuerdo eso porque uno de los análisis sobre la desaparición de medios, yo fui director de la revista Hoy hasta el final de la dictadura. Cuando vino la democracia se puso muy difícil la situación debido a que la gente todavía prefería salir en los medios más tradicionales. Ese es un aspecto que habría que haberlo combatido con muchos recursos, una gran inversión y posiblemente una mejor comprensión de las audiencias. Evidentemente, Chile vivió una censura muy potente en los años 80, durante toda la dictadura. Vivimos en un país con temor a hablar, con temor a expresarse, en una censura muy fuerte. A mí me gustaría que me comentara un poquito hoy día, ya en democracia, 25 años se cumplen en los próximos días de haber vuelto a la democracia. Me gustaría que me comentara, hacer la comparación desde esa época hasta hoy día, este boom de redes sociales, a este boom de expresión, hasta esta hambre que hay de la gente que se quiere expresar. Un poco el análisis frente a estos dos mundos que de alguna manera pueden ser paralelos. Bueno, también está, y se dijo hoy día, el tema del cambio tecnológico. Es decir, hay cosas que no se podrían haber hecho durante la dictadura. O sea, la dictadura no podría haber limitado la expresión con lo que tenemos hoy día. Incluso ya con el fax empezaron a cambiar las cosas. Entonces, es muy difícil hacer una comparación. Lo grave, a mi juicio, fue que por lo menos la primera década, desde el retorno de la democracia, seguimos con los mismos modelos,
las mismas restricciones, esta vez más bien autoimpuestas que impuestas de afuera. La situación por alguna manera cambió al cambiar la década y el siglo. Yo creo que en este tiempo las cosas han cambiado muchísimo, tenemos mucho más posibilidades hoy día, pero es cierto que los primeros 10 años imperó mucho la autocensura. En parte se me ocurre que eso se debió a la presencia de Pinochet como comandante en jefe del ejército. Es significativo que el primer cambio se produce con la aparición del Clinic cuando Pinochet es detenido, pero al mismo tiempo desaparecieron los últimos vestigios de los antiguos medios, tanto la revista Hoy como La Época. Yo creo que lo fundamental, y esto sí me habría gustado que se planteara mejor hoy día, es que hay un tema de formación de las audiencias que sea más exigente, porque hoy día estamos todos trastornados con las redes sociales, y las redes sociales, como dijo Villegas, pueden generar muchas trampas, muchos engaños, mucha información falsa o malintencionada. Y la única solución es que los auditores, los lectores, seamos mucho más precavidos. No que vayamos a exigir censura, sino que sepamos separar lo que es cierto de lo que es falso. Y ahí hay un tema que yo no puedo dejar de plantear porque soy actualmente presidente del Consejo de Ética de los Medios, es ese tema, la responsabilidad ética. Profesor, le quiero hacer una pregunta. ¿Ha cambiado la forma de enseñar periodismo, de poder, esta pirámide invertida que en algún minuto tuvimos, hoy día se ve dada vuelta por las redes sociales o por el cambio tecnológico? Me gustaría que me diera su impresión y su reflexión con respecto a la enseñanza que se da en las escuelas de periodismo. Además, me imagino que hay muchas cosas que se rescatan y que nunca se pueden dejar de valorar, evidentemente. Yo creo que esto último es lo más importante. Ahora yo no sé, pero hubo una discusión aquí en la Escuela de Periodismo de la Diego Portales en que había un grupito que daba por desaparecida la pirámide invertida. Resulta que ahora ha reaparecido porque un tuit en el fondo es una aplicación máxima del resumen ese que se hacía al comienzo de la información. O sea, yo creo que lo que hay que enseñar es siempre lo mismo. Lo que a mí me parece, y de hecho aquí por lo menos se está haciendo bien y en varias otras escuelas, pero yo insisto que hay un tema que deberíamos darle más fuerza, de hecho aquí también se está haciendo muy bien, es el tema de la ética, en cuanto que no han cambiado las exigencias, pero como han cambiado las formas, las tecnologías, obviamente hoy día es muy necesario que el periodista sepa que el mensaje que le está llegando, de quién viene, qué confianza le merece antes de entregarlo. Y estamos en una loca carrera contra el tiempo que a veces produce errores y a veces muy graves. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Abraham Santibáñez, un gusto haberlo tenido aquí y continúe con nosotros en el próximo bloque. Ok, Que esté gracias. muy bien. Seguimos conversando con chicos que están alumnos aquí de la Universidad de Diego Portales. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Cristóbal. Cristóbal, cuéntame, bueno, me imagino que estás aquí porque te interesa el tema, porque tú estudias periodismo, evidentemente. ¿Cuál es tu impresión y tu reflexión sobre este seminario? Mira, creo que es súper necesario, oportuno, preciso tener estos espacios de charlas, de poder conversar y enterarnos un poco más de las nuevas necesidades que tenemos también nosotros como alumnos que vamos a salir prontamente al mercado laboral. Y el mismo tema de lo que se habló de la libertad de expresión, creo que bueno, nosotros tenemos ya estas plataformas incluidas dentro de nuestro mecanismo ya de trabajo, el tema de Twitter, redes sociales, y es súper importante que se hable y se entienda un poco más, se profundice y se analice el tema. Tomando el tema que tú me dices, redes sociales como tal, que ahora viene en el próximo bloque, hay una especie de hambre ansiosa de la ciudadanía de querer recibir y emitir sus propios mensajes a través públicos, además. Es que bueno, el tema de Twitter es eso, es la nueva plataforma, la nueva promesa de la democracia que se había un poco vetado ya, y que se había un poco alejado de lo que era anteriormente el tema de los blogs, y que claro, está esa ansia, esa necesidad de los jóvenes especialmente, de poder acceder a estas plataformas, a estos medios para expresarse. ¿Cuál es el medio que más te gusta en las redes sociales? ¿Facebook, Twitter, Instagram? Instagram y Twitter. Por supuesto. Muchísimas gracias, Cristóbal, que estés súper bien. Chao. Estamos con Diego Chalper aquí. Hola, Diego. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, po.
Bueno, estamos con... eso. Diego, cuéntame qué te parece este seminario y evidentemente tu reflexión sobre la libertad de expresión. ¿Vivimos en un país realmente democrático donde existe una libertad de expresión en su mayor espectro o tenemos límites todavía que hay que ver? Mira, yo encuentro que este seminario es realmente muy importante. Me parece muy bueno que Chilevisión traslade las discusiones de los domingos en la noche a las universidades. Yo creo que la libertad de expresión, bueno, aquí se ha dicho mucho el tema del monopolio de los medios y que creo que son temas importantes, pero a veces se nos olvida la dictadura del rating, ¿eh? Que un programa como este tenga la osadía de aparecer el domingo en horario prime es una bomba al lucro, digo yo, porque en el fondo el lucro es el rating, que al final mide las emisiones a partir de cuánto marcan y a eso amarra los aportes publicitarios. En el fondo lo que hace es hacer una dictadura al final del lucro, ¿te fijas? Entonces, yo creo que ese es un enemigo que no hemos medido con suficiente atención y pienso que tiene que ser muy, muy bien atendido, porque al final no puede ser que las empresas paguen más por programas que al final, digamos, no aportan intelectualmente mucho a los ciudadanos y programas como estos que sí aportan, que sí ponen tema en pauta, que sí generan discusión, haya que sacarlos a combos porque nadie está dispuesto a financiarlos. A mí me gustaría preguntarte eso con respecto a lo que tú estás diciendo, un poco el tema de la oferta y la demanda en televisión, y no solamente en televisión, en medios de comunicación, diarios como El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Tercera, los distintos medios que hay. Hay una frase que puede explicar la pregunta que te quiero hacer. ¿Es culpa del chancho o del que le da frecho? Porque de alguna manera, claro, uno puede criticar lo que dan los medios de comunicación, lo que entregan, las noticias, la información, pero ¿es culpa de los medios solamente o la ciudadanía que también consume esa información? Yo creo que los medios tienen una responsabilidad desde el punto de vista de que obviamente marcan pauta, marcan tendencia y las decisiones que toma un editor de apelar a la morbosidad o apelar a la discusión inteligente al momento de captar adhesión no es irrelevante y tampoco es irrelevante qué decisión toma un gerente de marketing. O sea, Pero la gente consume eso. pero sí. Yo también sé que si yo pongo a ti y a mí hablando en horario prime con menos ropa que ahora probablemente vamos a consumir más, pero la pregunta es, ese editor tiene una responsabilidad desde el punto de vista de qué discusión estamos generando, de qué ciudadanía estamos generando. Yo por lo menos creo que la democracia solo existe si tú tienes una ciudadanía empoderada y los medios no son poco responsables en ese desafío, digamos. Perfecto, muchísimas gracias Diego, que esté súper bien. Ya estamos despidiendo aquí este break de la Universidad Diego Portales en la Biblioteca Nicanor Parra para volver al segundo bloque de nuestro seminario sobre libertad de expresión. Seguimos aquí entonces por vía streaming en chilevisión.cl, adn.cl y udp.cl. Sigan aquí acompañándonos en este seminario donde está repleto de estudiantes y de gente que viene a escuchar. Muchas gracias.